Bienvenidos nuevamente a la serie Caminando con la Biblia. Mi nombre es Karen y soy la coordinadora de programas para Latinoamérica del Comité Mundial de los Amigos. Bienvenidos. Welcome to the Welcome with the Bible. My name is Karen Gregorio de Calderón, and I am the program coordinator for Latin American or Friends World Committee for Consultation. Bienvenidos amigos, welcome friends. Mi nombre es Jen Higgins Newman y soy la directora de programas de Beacon Hill Friends House, un centro cuáquero con sede en Boston, Massachusetts, el co-organizador de esta serie de eventos. My name is Jen Higgins Newman, and I am the program director for Beacon Hill Friends House, a Quaker center based in Boston, Massachusetts, the co-organizer of this event series. Me complace darles la bienvenida a Caminando con la Biblia. We are excited to welcome you to Welcome with the Bible. Hoy cantamos con participantes de 8 países de la sección de las Américas y habemos participantes de las diferentes ramas de los amigos. Por ejemplo, diferentes tipos de adoración, adoración programada y no programada, e incluso diferentes teologías. Today, we have participants from 8 countries across the section of the Americas, and we are made up of many different types of friends. We have different kinds of worship, for example, programmed and unprogrammed worship, and even different theologies. Donde quiera que se encuentre hoy, nos complace estar en comunidad con usted. Wherever you are today, we are glad to be in community with you. En este programa nos reunimos para hablar sobre algo muy significativo para cada uno de nosotros, la Biblia. In this program, we are coming together to talk about something meaningful to all of us, the Bible. Puede haber algunas partes de este programa que sean diferentes a las que ustedes hacen en sus iglesias. There are maybe some parts of this program that are different than you them in your meetings. En este programa vamos a hacer algunas cosas de los cuáqueros no programados, incluido tener un poco más de silencio de lo que estamos acostumbrados, y también vamos a hacer algunas cosas de los cuáqueros programados, incluyendo tener un mensaje y tener más tiempo en grupos pequeños para conversar. In this program, we are going to do some things from unprogrammed Quakers, including having a little bit more silence than some of us may be used to. We are also going to do something from programmed Quakers, including having a message and having more time in a small group for conversations. Haremos nuestro mejor esfuerzo para explicar a medida que avanzamos. We will try our best to explain as we go. Tenemos que tener paciencia unos con otros y con los traductores. Todos estamos aprendiendo juntos sobre cómo ser una comunidad, y tener un poco de paciencia nos ayudará a hacer lo posible aquí en el futuro. We need to have patience with each other and with the translators. We are all learning together about how to be a community, and having a little patience will help us make that possible here and in the future. Vamos a tener un momento de adoración en silencio juntos. Right now, we're going to have a moment of silent worship together. Gracias. Thank you. Thank you. Gracias. Hoy nos complace dar la bienvenida a Nelson Ayala Amaya, nuestro orador, quien conversará con Peter Blood Patterson. Today, we are excited to welcome Nelson Ayala Amaya, our speaker, who will be in conversation with Peter Blood Patterson. Peter ayudará a guiar la conversación sobre el papel de la Biblia en la vida de Nelson. Peter es de la Junta Anual de Nueva Inglaterra y le apasiona la educación cuáquera
y tuvo la primera idea de hacer este tipo de evento en inglés, y ahora lo estamos haciendo en español e inglés. Peter will help guide the conversation about the role of the Bible in Nelson's life. Peter is from New England Yearly Meeting and is passionate about Quaker education. And he had the first idea to do this kind of event in English. And now we're doing it in Spanish and English. Hermano Nelson Ayala Amaya pastorea la iglesia Amigos en Ciudad Delgado de la Junta Anual del Salvador y forma parte del Comité Teológico de la Iglesia Amigos en El Salvador. Es parte también del Comité de Nominaciones del Comité Mundial de los Amigos, sección de las Américas. Nelson Ayala Amaya pastors the Friends Evangelical Church in Ciudad Delgado, San Salvador. He is part of the Theological Committee of the Friends Church in El Salvador and is part of the nominating committee of the FWCC section of the Americas. Está actualmente cursando el 4º año de licenciatura en teología con especialidad en misionología y tiene formación como capellán, es psicólogo de profesión y ha sido pastor durante 16 años en la Junta Anual del Salvador y ha sido representante de su junta ante el Comité Mundial de los Amigos. He is currently getting his bachelor's degree in theology with a specialty in missiology. He is trained as a chaplain and is a psychologist by profession. He has been a pastor for 16 years in the annual meeting of El Salvador and has been the representative of the annual meeting of the Friends World Committee for consultation. Nelson hablará sobre su viaje con la Biblia y nos dará un mensaje sobre Mateo 5:1 al 12. Nelson will speak about his journey with the Bible, and he will deliver a message to us about Matthew 5:1 through 12. Luego, participaremos en discusiones en grupos pequeños sobre el pasaje. Escucharemos de Nelson nuevamente y, finalmente, terminaremos en un momento para adorar y compartir juntos como un grupo grande. Then we will participate in small group discussions about the passage. We'll hear from Nelson again, and finally, we will end at a time to worship and share together as a large group. Aquí con nosotros hoy están Judy Goldberger, Jessica Ayala, y Mary Hopkins, nuestros traductores. We also have with us today Judy Goldberger, Jessica Ayala, and Mary Hopkins, who will assist with interpretation. Peter, it's your time to begin the conversation. Peter, es tu momento de comenzar la conversación. Living Christ, Lord of our life. Cristo vivo, Señor de nuestras vidas. Make our hearts tender so we can hear your voice. Haz que nuestros corazones se hacen tiernos para que podamos escuchar bien su voz. Help us all to be teachable so we can learn both from each other and also from you, Lord. Ayúdanos a aprender bien de uno de otro y de ti. Amen. Amén. Welcome, Nelson. Bien. Bienvenidos, Nelson. So grateful that you can be with us today. Soy muy agradecido que usted podría ser con nosotros hoy. This is our 12th session of this Bible reflection series. Es la sesión 12ª de esta serie de reflexiones bíblicos. We always start by giving the leader an opportunity to share briefly about their own journey
and experience with the Bible. Siempre empezamos con la oportunidad para el líder compartir un poco de su camino con la Biblia y su experiencia con la Biblia. Me siento muy afortunado por ser parte de este proyecto. I feel very fortunate to be part of this project. Pero más que afortunado, me siento comprometido de compartir la experiencia de caminar con la Biblia desde los últimos 29 años. But more than anything else, I feel committed to share my experience in the last 29 years of my life walking with the Bible. En los últimos 17 años he tenido la oportunidad de enseñar la Biblia. In the last 17 years, I've had the opportunity to teach Bible. Por lo tanto, debo acercarme al significado de cada palabra escrita y la relación que tiene con quien la dijo y quien la escribió. And because of this, I have to approach the meaning of every written word and the relation it has with who said it, who wrote it. También la pertinencia que tiene la palabra en la vida de las personas hoy en día. And the importance that it has in the life of people today. Lo que comparto hoy es mi experiencia con la recopilación de información e investigación que he realizado de un pasaje del Evangelio. What I'm going to share today is my experience with a summary of information and research that I've done about a passage in the Gospel. Y este pasaje es Mateo capítulo 5. And that passage is the 5th chapter of Matthew. Un poco acerca de mi experiencia caminando con la Biblia. A little bit about my experience walking with the Bible. El tema de esta conferencia me recuerda que al caminar con la Biblia, tengo que conocer la Biblia. The subject of this talk reminds me that in order to walk with the Bible, I have to know the Bible. También al conocer la Biblia, conozco a Dios a través de la Biblia. And when I know the Bible, I know God through the Bible. Si usted quiere conocer a Dios, debe conocer la Biblia. If you want to know God, you have to know the Bible. Aprendí 3 principios cuando llegué a Los Amigos en El Salvador. I learned 3 principles when I came to France in El Salvador. La Biblia se estudia para ser sabio. We study the Bible to be wise. La Biblia se vive para ser santo. We live the Bible to be holy. Y la Biblia se cree para ser salvo. And we believe the Bible to be saved. La Biblia no es un libro, es un compendio de libros. Eso la hace llamarse Biblia. The Bible is not one book, it's a compendium of books. That's why it's called the Bible. Entonces la Biblia es un conjunto de palabras o mensajes de Dios para la humanidad. So the Bible is a collection, a compendium of messages from God for humanity. La Biblia contiene personajes, enseñanzas, experiencias, situaciones, dilemas, desafíos, promesas, advertencias, sugerencias. The Bible contains characters, teachings, experiences, situations, dilemmas, challenges, promises, warnings, suggestions. La Biblia para mí es un libro sagrado, por eso la considero la palabra de Dios. The Bible for me is a holy book. For that reason, it's called the Word of God. Hebreos capítulo 4, verso 12 y 13 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebrews 4:12-13 says, for the word of God is living and active,
sharper than a two-edged sword, piercing to the division of soul and spirit, of joints and marrow, and discerning the thoughts and intentions of the heart. Jesús utilizó muchas veces el término escrituras, haciendo referencia a Juan 5:39, cuando dijo, escudriñen las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Jesus uses the term scriptures and makes reference in John 5:39. You search the scriptures because you think that in them you have eternal life, and it is they that bear witness to me. El apóstol Pablo recordó al joven Timoteo en su segunda carta, capítulo 3, versos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. The Apostle Paul reminded the young Timothy in his second letter, 3rd chapter, 16 to 17, all scripture is inspired by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. Por lo tanto, para mí, las Sagradas Escrituras representan una fuente de sabiduría. Therefore, for me, the Holy Scriptures represent a source of wisdom. Y la sabiduría en el pensamiento hebreo va más allá del conocimiento para tener un efecto real que debe vivirse o practicarse. And the wisdom in Hebrew thought goes beyond knowledge. To have a real effect, it must be lived or practiced. Para mí, la Biblia es como un manual. For me, the Bible is like a manual. Es como cuando usted va a su trabajo y recibe un manual de funciones. Allí encuentra lo que le corresponde hacer, lo que debe cumplir. It's like when you go to work and they give you a procedure manual. You'll find out what you need to do, what you need to carry out. Usted puede admirar una empresa y querer trabajar con ellos. You can admire a business from the outside and want to work for it. Pero cuando llega y trabaja allí, debe cumplir con los requisitos. But when you arrive and you get to work, then you need to follow the requirements. Usted puede ser un admirador de una empresa o puede ser parte de la empresa. You can be an admirer from a distance, or you can be part of the company. Entonces, cuando usted se somete a esas normas o principios establecidos, se vuelve parte de la organización. It's in submitting to the norms and procedures that you become part of the organization. La Biblia es como una brújula, sirve para guiar nuestros caminos y llevarnos a un lugar específico. The Bible is like a compass. It serves to guide our way and get us to a specific place. También la Biblia es un mapa. And it's also a map. Mi caminar con la Biblia me ha enseñado lo que les acabo de presentar y mucho más. My walk with the Bible has taught me what I've just explained and much more. I have asked each leader in this series to pray and ask Christ what passage he or she should bring to this session. He pedido a cada líder de esta serie orar y seleccionar un pasaje, escuchar a Dios a cuál pasaje debe usar, presentar. And the verses that Nelson was given was these first 12 verses of Matthew chapter 5. Y los versículos dados a Nelson fueron los primeros 12 versículos de capítulo 5 de Mateo. So let's hear the passage now, starting with Spanish. Entonces, escuchamos pasaje ahora primero en español y después en inglés.
El Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Mateo 5, 1, 12. Viendo a la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Matthew 5, 1 through 12, the Beatitudes. Seeing the crowds, he went up on the mountain, and when he sat down, his disciples came to him. And he opened his mouth and taught them, saying, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when men revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you falsely on my account. Rejoice and be glad, for your reward is great in heaven. For so men persecuted the prophets who were before you. So please share your reflections on these verses, Nelson. Nelson, por favor, comparte con nosotros sus reflexiones sobre estos versículos. Quiero hablar un poco acerca de la fuente de la sabiduría y el conocimiento. I want to talk a little bit about the source of wisdom and knowledge. Conocer y ser sabio son dos cosas totalmente diferentes. Knowing and being wise are two totally different things. Uno de los pasajes que más me desafían a mejorar mi estilo de vida son las bienaventuranzas o las enseñanzas de Jesús. One of the passages that most challenges me to better my life are the first teachings of Jesus in the Sermon on the Mount. Este pasaje, llamado también el Sermón de la Montaña, será difícil de estudiarlo todo, pero trataremos de estudiar una parte. This passage, the Sermon on the Mount, is too much to go through all of it today, but we'll just read one passage. Las bienaventuranzas se convierten en enseñanzas para los que anhelan ser ciudadanos del reino. The Beatitudes are teachings for those who long to be citizens of the kingdom. Desde hace algunos años me ha intrigado esta enseñanza por el significado y el tiempo que Jesús dedicó para presentar este mensaje que trasciende el conocimiento y se enfoca en el carácter transformado de quienes quieren seguir a Jesús. For years, I've been intrigued by this teaching because the time that Jesus took to present a message that transcends knowledge and focuses on the transformed character of those who want to follow Jesus. Quiero presentar esta recopilación de enseñanzas como un conjunto de principios, pasos y a la vez
características que un seguidor de Jesús debe seguir. I want to present this collection of teachings as a group of principles, steps, and at the same time characteristics that a follower of Jesus should take. Hay un idioma más allá del que estamos utilizando en esta conferencia y es el idioma de lo que el Espíritu quiere hablar a nuestra vida. There's a language beyond what we're using in this talk, and that is the language of what the Spirit wants to speak to our lives. Jesús quiso que sus discípulos caminaran en la palabra, es decir, que la palabra fuese una especie de ruta a seguir, también que fuese un manual, que fuese un vehículo que condujera sus vidas hacia un destino específico, en este caso el reino de los cielos. Jesus wanted his disciples to walk in the Word, that is, for the Word to be a sort of route to follow, that it be like a manual, that it be like a vehicle that would take their lives to a specific destination, in this case, the kingdom of heaven. Tomando en consideración lo que este pasaje dice, es importante que revisemos el trasfondo de lo que leemos. Considering this message of this passage, it's important to look at the background of what we're reading. Muchos comentaristas bíblicos consideran que Jesús habló muchas veces o en su mayoría utilizando el arameo. Many biblical commentators think that Jesus spoke often or most of the time in Aramaic. Quienes escribieron los evangelios tuvieron que pensar en arameo y en hebreo, pero escribir en griego. The people who wrote down the Gospels had to think in Aramaic and Hebrew, but they wrote in Greek. Yo estoy hablando en español y alguien me interpreta en inglés para que usted lo reciba. I'm speaking in Spanish, and then there's an interpreter so that you can receive the message in English. Allí tenemos una serie de factores que intervienen a la hora de entender el texto. There's this whole series of factors that are in motion when we're trying to understand the text. Comprender este pasaje nos dará la pauta para comprender el resto de las enseñanzas de Jesús a lo largo de los evangelios y el Nuevo Testamento. Understanding this passage sets the tone for understanding the rest of Jesus's teachings in the whole of the Gospels and the New Testament. Las palabras de Jesús son declaraciones divinas. El significado de estas palabras y el efecto de las palabras son las que nos hacen entender que son divinas. The words of Jesus are divine declarations. The meanings of these words and their effects are what makes us understand that they're divine. Las bienaventuranzas nos hablan de nuestro carácter como hijos de Dios y ciudadanos del reino. Nos dicen quiénes somos y nos enseñan cómo debemos comportarnos. The Beatitudes speak to our character as children of God and citizens of the kingdom. They tell us who we are and they show us how we should live. Hablamos, por lo tanto, de carácter, y el carácter es un conjunto de rasgos, cualidades que indican la naturaleza propia de un individuo y lo que lo distingue de los demás. Character is the whole of the traits, the qualities that show the nature of an individual and distinguishes them from others. Por eso Jesús quiso enseñar a sus discípulos en primer lugar acerca de estos principios. This is why Jesus wanted to teach his disciples first of all about these principles. Al revisar las bienaventuranzas, veremos que las 4 primeras bienaventuranzas son el trabajo de Dios en nosotros. The first 4 Beatitudes are the work of God in us. Las otras 3 representan el trabajo de Dios por medio de nosotros. And the other 3 represent the work of God done through us. Las primeras 4 son la clase de vida y las siguientes 3 son el estilo de vida en nuestras relaciones. The first 4 are the kind of life, and the following 3 are the way of living in our relationships, in our lives. Y lo que encontramos en los versículos 11 y 12 del capítulo 5 son el resultado o la consecuencia de vivir en el reino. What we find in verses 11 and 12 of chapter 5 are the result, the consequence of living in the kingdom. ¿Había pensado en esto usted anteriormente? Had you thought about this before? Al estudiar el Sermón del Monte, estamos frente a un resumen de muchas enseñanzas. When we study the Sermon on the Mount, we're in front of a summary of many teachings.
Cuando profundizamos en estas enseñanzas, descubrimos que nos falta mucho por aprender. And as we go deeper in these teachings, we discover that we have a lot left to learn. Caminar con la Biblia nos recuerda que nuestro proceso de discipulado debe ser continuo y nunca dejamos de aprender. Walking with the Bible reminds us that our process of discipleship should be continuous. That we should never stop learning. Tampoco debemos pensar de que lo sabemos todo respecto a nuestro caminar como discípulos de Cristo. And we must not believe that we know everything about our path as Jesus' disciples. No olvide, un discípulo es alguien quien se deja enseñar. And don't forget, a disciple is someone who lets themselves be taught. Jesús llamó a hombres y llama a hombres que quieran ser enseñados, que estén dispuestos a aprender y a vivir de acuerdo a lo aprendido. Jesus called and calls to people who want to be taught, who are willing to learn and live in accord with what they learn. Pienso en este momento, si usted se encuentra con un médico y ese médico nunca ha practicado la medicina, ¿dejaría intervenirse? Think if you were being seen by a doctor and that doctor had never practiced medicine before, would you let them operate on you? Muchos fueron llamados para esta enseñanza, pero pocos decidieron aceptar el llamado. Many were called for this teaching, but few decided to accept the call. Y no quiero que piense que son los que están conectados a esta conferencia. And I don't want you to think that it's just the people who are on this call. En el Sermón del Monte, Jesús llamó a muchos, In the Sermon on the Mount, Jesus called to many. pero solo pocos I subieron have con a Jesús. question. Nelson, I have a All question. you went with him. I know you want to have a lot of time to talk about each blessing one by one. So perhaps to make sure you don't lose that time, you should proceed to the first blessing. I mean, otherwise we won't have a lot of time to hear each of them one by one. Dice, sí, él sabe que quiere hablar sobre cada bendición, so si queremos proceder a la primera bendición que quería hablar y compartir para tener suficiente tiempo. Muy bien. Entonces quiero que estudiemos el significado de ser bienaventurados antes de conocer las bienaventuranzas. So let's look at what it means to be blessed before we study the Beatitudes. La palabra bienaventurado es la palabra en griego makarios. The word blessed in Greek is makarios. Y es importante entender que esta es una palabra compuesta. And that's a compound word. Ma significa desborde. Ma means overflow. Cari es gozo. And kari is joy. Y os es en quién. And os indicates in who. Si unimos estas tres palabras, obtenemos que bienaventurado es aquella persona en quien la gracia se desborda. If we join these three words, we get the person in whom grace overflows. Para entender el idioma de las escrituras, primero debemos pensar qué dice el texto. If we want to understand the scriptures, we have to think first about what the text says. Luego, ¿qué quiere decir el texto? Then what does it mean? Y por último, ¿qué implica el texto para mi vida? And then what does it imply for my life? Vamos a revisar Mateo 5:3. Let's look at Matthew 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Existen dos palabras en griego que hablan o se traducen como pobres. There are two words in Greek that can be translated as poor. Una palabra significa causar sufrimiento o dolor de trabajar. And one of them means you're just working, you're in pain, you're suffering from working really hard. Es aquella persona que debe trabajar para vivir.
The person who has to live by the sweat of their brow. La otra palabra para entender pobreza es la palabra tojos. And the other word is ptochos. Es aquella persona que se encuentra en la más absoluta miseria, que no posee nada y que no puede conseguir nada por mucho que se esfuerce. And this is the person who's in absolute misery, who has nothing and can get nothing no matter how hard they work. Hay una gran diferencia en quienes tenemos que ir a trabajar aunque no queramos. There's a big difference between having to go to work even though we don't feel like it. Pero hay personas que aunque quieran, no pueden porque su vida está sumida en la miseria. But there are people who are so sunk in misery that they don't even have that. Esta segunda interpretación de la palabra pobres es quien es pobre y no tiene ninguna capacidad financiera. The second interpretation is someone who's not just poor, but they have zero financial capacity. Es pobre porque no tiene influencia, ni poder, ni prestigio. They're poor because they have no influence, no power, no prestige. Carece de poder, es destituida y oprimida por otros. And lacking in power, they're destitute and oppressed by others. Y cuando esta persona es destituida, coloca su única esperanza en Dios, entregarse a la misericordia de Dios. And because they're destitute, they place their only hope in God and give themselves over to God's mercy. Bienaventurada es aquella persona que no tiene ninguna posesión y ha caído de rodillas y suplica únicamente a Dios. Blessed is the person who has no possessions and has fallen to their knees and begged only to God. Quienes oyeron decir esto a Jesús, quizás dijeron, ¿cómo una persona así puede ser bienaventurada? The people who heard Jesus say this for the first time maybe said, how can a person like that be blessed? Pero la clave en esta bienaventuranza es los pobres en espíritu. But the key in this beatitude is the poor in spirit. Un pobre en espíritu es aquella persona que por tener un espíritu humilde se inclina ante Dios y lo reconoce como su única esperanza. A person poor in spirit is someone who, because they have a humble spirit, bows down before God and recognizes God as their only hope. Reconoce la autoridad de Dios y depende exclusivamente de Él. They recognize the authority of God and depend only on Him. ¿Qué obtiene esta persona? And what does such a person get? Porque de ellos es el reino de los cielos. Because theirs is the kingdom of heaven. Los pobres en espíritu está relacionada con nuestro intelecto. Poverty in spirit is related to our intellect. Reconocer que solamente a través de Dios Recognizing that only by means of God podemos salir de nuestra pobreza espiritual. we can come out of our spiritual poverty. La siguiente bienaventuranza, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. The next beatitude is, blessed are those who mourn, for they shall be comforted. En el griego hay 4 palabras para lloro o lamento, Greek has 4 words for weeping or lamentation, pero solo voy a tomar una, but I'm only going to talk about one. y es la palabra que significa llorar por la muerte reciente de un ser querido. And that's the word that's used for weeping for the recent death of a loved one. Es lamentarse por algo que de verdad nos duele. It's lamenting for something that really hurts us. Es un lamento por saber que le hemos fallado a Dios. It's mourning because we know we failed God. Habla de los que lloran con las emociones. You can talk about those who weep with emotions, Es sentir remordimiento. which is feeling remorse. Es el efecto por haber pecado. It's the effect of having sinned. El pecado destruye nuestra capacidad de sentirnos culpables y el único que puede hacernos sentir esto es el Espíritu Santo.
Sin destroys our capacity to feel guilt, and the only one who can restore this capacity is the Holy Spirit. ¿Cuál es el resultado de esta bienaventuranza? What is the result of this beatitude? Consuelo. Consolation. La tercera bienaventuranza, The third beatitude. bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Esta es una bienaventuranza muy atractiva, pero muy difícil de las demás bienaventuranzas. This is the most attractive and also the most difficult of all the beatitudes. La mansedumbre surge de la sumisión a la autoridad. Meekness comes from submission to authority. La sumisión ocurre como resultado de la conveniencia. Submission is the result of rightness. Hay una palabra para definir la mansedumbre en griego y es la palabra praus. There's a word that defines meekness in Greek. It's the word praus. En el primer siglo de la era cristiana era una palabra muy importante en el vocabulario griego. In the first century of the Christian era, it was a really important word in the Greek vocabulary. Tenía que ver con liderar nuestras emociones, con gerenciar nuestras emociones. It has to do with controlling and managing our emotions. Las emociones en extremo pueden causar perjuicio a nuestras vidas. Extremes of emotion can cause damage in our lives. Una persona mansa es aquella que conoce el valor de sus emociones y las tiene bajo control. A meek person is someone who knows the value of their feelings and has them under control. Es usar nuestras emociones con sabiduría. It's using our feelings with wisdom. La mansedumbre verdadera es lo que Dios hace en nuestro interior con su poder. True meekness is what God creates within us with his power. Porque ellos recibirán la tierra por heredad. For they shall inherit the earth. Porque ellos entrarán en posesión de lo prometido por Dios. This means they will enter into the possession of what God promised. Y la cuarta bienaventuranza, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. And the fourth beatitude, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Esta bienaventuranza tiene un significado totalmente diferente a las condiciones modernas. This beatitude has a meaning totally different from modern conditions. Hambre y sed. Hunger and thirst. Quizás muy pocos de nosotros hemos experimentado hambre en nuestro tiempo. Maybe not very many of us have experienced real hunger in our time. Si tenemos hambre, vamos y buscamos un lugar donde poder saciar nuestra necesidad. If we're hungry, we go find a place to get some food. Pero en los tiempos de Jesús había una pobreza severa. But in Jesus' time, there was severe poverty. Un trabajador de la época ganaba tan poco que su familia en ocasiones no tenía para comer. A worker in Jesus' time earned so little that sometimes his family didn't have food for every day. Esa gente enfrentó el hambre y la sed. These people confronted real hunger and thirst. Por eso muchas veces Jesús tuvo que alimentar a miles de personas. This is why many times Jesus had to feed thousands of people. Esa gente conocía el hambre y la sed hasta el punto de morir a causa de eso. These people knew hunger and thirst that could be deadly. Esta bienaventuranza tiene que ver con desear. Es un hambre insaciable. This beatitude has to do with desire. It's an insatiable hunger. Es lo que Robert Stevenson dice, la enfermedad de no querer. Robert Louis Stevenson mentioned the malady of not wanting. Pero no lo que sucedía en los tiempos de Jesús, sino lo que sucede ahora. But that's not what happened in Jesus' day. That's what happens now. Las personas hoy en día muchas veces carecen del impulso por desear algo, permanecen pasivas y aceptan cualquier cosa que se les presente. Some people now lack the impulse to really want anything. They remain passive and accept whatever's presented to them. No hay intensidad o empuje por querer algo, no hay hambre.
Y eso mismo lo llevamos a nuestra relación con Dios. Permanecemos pasivos, aguardando la próxima bendición que saldrá de sus manos. There's no real intensity, no real urge to get anything, no hunger. Usted, And this we bring to our relationship with God. We remain passive, just waiting for the next blessing to fall from God's hands. usted no puede ser saciado si no tiene necesidad. You can't be satisfied if you don't have real hunger. Los que tienen hambre y sed de justicia tienen una necesidad de Dios. People who long for the justice of God have a necessity for the justice of God. La necesidad de ser transformados completamente o regenerados. They need to be transformed, remade completely. Thank you very much. Very important. Bienvenido de nuevo al gran grupo. Welcome back to the big group. Ahora escucharemos un poco más de Nelson. Si hay tiempo, tendremos la oportunidad de compartir nuestros pensamientos como un grupo grande. So now we'll hear a bit more from Nelson. If there is time, we will have an opportunity to share our thoughts with the large group. Nelson, ¿qué más quieres compartir con nosotros? Nelson, what else do you want to share with us? Hemos escalado en la montaña y hemos subido los primeros 4 escalones. So we're going up the mountain and we've climbed the first 4 steps. Todavía nos faltan 3. And there's still 3 lacking. Hemos hablado de reconocer, de sentir remordimiento, de arrepentirnos y de regenerarnos. We've talked about recognizing our sins, feeling remorse, repentance, and recognizing the need for regeneration. Hemos hablado de bienaventurados los pobres, We've talked about blessed are the poor, bienaventurados los que lloran, blessed are those who weep, bienaventurados los mansos blessed are the meek, y bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. and blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Estos 4 pasos que hemos visto son la obra de Cristo en nosotros. These are the work of Christ in us. Ahora vamos a estudiar 3 cualidades activas So now we're going to look at 3 active qualities. Las siguientes 3 bienaventuranzas nos hablan de la obra de Cristo a través de nosotros. These next 3 Beatitudes talk about the work that Christ does through us. Y tienen que ver con nuestra relación con los demás. And they have to do with our relationship with other people. Bienaventurados los misericordiosos. Blessed are the merciful. Bienaventurados los de limpio corazón. Blessed are the pure in heart. Y bienaventurados los pacificadores. And blessed are the peacemakers. Cada bienaventuranza tiene una recompensa, no lo olvide. Every one of these Beatitudes has a reward. Don't forget. Implica nuestras relaciones como cristianos. They have implications for our relationships as Christians. Tengo una pregunta para que usted reflexione sin responder. I have a question for you to reflect upon without answering. ¿Qué piensa cuando hablamos de misericordia? What do you think about when we talk about merciful? Mercy. ¿Piensa en bondad, Do you think about goodness, generosidad, generosity, buena voluntad? goodwill? Piense por un momento en un mundo sin misericordia. Think for a minute about a world without mercy.
Piense si estamos viviendo en un mundo carente de misericordia. Think, are we living in a world without mercy? Esta segunda parte de las bienaventuranzas nos habla de nuestro papel en el mundo. The second part of the Beatitudes talks to us about our role in the world. Este pasaje que vamos a revisar en la siguiente parte nos habla acerca de que usted no puede obtener algo si no lo ha recibido. This next part talks about how you can't give something if you haven't received it. Este pasaje de Mateo 5, 7, This passage, Matthew 5:7, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia, blessed are the merciful, for they will receive mercy. no significa que si usted es misericordioso, van a demostrar misericordia hacia usted. This doesn't mean that if you are merciful, you will receive mercy. A veces creemos que el ser misericordioso será una condición para recibir misericordia. Sometimes we think that our being merciful is a condition for the world to treat us with mercy. Pero el pasaje a revisar nos habla más allá de un sentimiento. But the passage, when you look at it, talks about more than just a feeling. Cuando hablamos de la misericordia o los misericordiosos, tenemos que pensar en alguien que necesita caridad. When we think about the merciful, we think about someone who needs charity. Y la misericordia es la obra externa del amor de Dios para nosotros. And what mercy is, it's the external working out of divine love. Quizás usted no se sienta comprometido a ser misericordioso, Maybe you don't feel so committed to being merciful, pero como seguidor de Cristo debemos desarrollar esta cualidad en nuestra vida. but as followers of Christ, we need to develop this trait in our lives. Al pensar en esta bienaventuranza, recuerdo el amor misericordioso de Dios hacia el pueblo de Israel. When I think about this beatitude, I think about God's merciful love toward the people of Israel. A lo largo del Antiguo Testamento escuchamos una y otra vez la misericordia de Dios. Throughout the whole of the Hebrew scripture, we hear time after time about the loving mercy of God. Entonces, para entender la misericordia hacia los demás, tenemos que entender la misericordia de Dios hacia nosotros. So to be able to understand what mercy is toward other people, we have to understand God's mercy toward us. Debemos pensar de las demás personas como Dios piensa de ellos. We need to be able to think about other people as God sees them. ¿Cómo piensa Dios de usted? What does God think of you? Y ese mismo pensamiento es el que debemos mostrar hacia los demás. Even that way, we need to think about other people. ¿Cómo podemos tratar a alguien mal si sabemos que Dios no lo trataría mal? How can we mistreat somebody else if we know that God would not mistreat them? ¿Cómo podríamos criticarle o lastimarle? How can we criticize them or hurt them? Debemos aprender a sentir por los demás lo que Dios siente por ellos. We need to learn to feel for others what God feels for them. Dios nos está invitando en este momento a ser misericordiosos hacia los demás. God is inviting us at this moment to be merciful to others. En la Biblia encuentro un pasaje acerca de la manifestación de la misericordia.
In the Bible, there's a passage about the manifestation of mercy. Cuando un hombre le pregunta malintencionadamente a Jesús, ¿quién es mi prójimo? When the man with bad intentions asks Jesus, well, and who's my neighbor? Jesús le cuenta una historia. Jesus tells him a story. Usted conoce la historia quizás del buen samaritano. You know the story maybe about the Good Samaritan. Pasó un hombre dirigente religioso y lo vio. An important religious person saw this hurt man. Pasó un servidor del templo o quizás un buen cantante y lo vio. And there passed by someone who had a position in the temple, or maybe a singer, and saw it, didn't do anything. Y pasó un hombre que sin tener principios religiosos fue movido a misericordia. And then there went by a person who maybe didn't have the correct religious viewpoint, but was still moved to mercy. En mi grupo pequeño hablé que pensar y sentir nos mueve a la acción. In our small group, I was talking about how thinking and feeling move us to action. Muchas veces solo pensamos, pero no actuamos. Many times we just think, but we don't act. Muchas veces somos de sentimientos y emociones fuertes, pero no actuamos. And sometimes we have these really strong feelings, but we don't act. A veces somos de convicciones fuertes, pero no actuamos. Sometimes we have these wonderful, strong convictions, but we don't act. El mundo necesita hoy en día hombres que piensan, sienten, tengan convicciones, pero que también actúen. The world right now needs people who think and feel and have conviction and also who act. Los principios de nuestra fe nos enseñan que nuestros antecesores estuvieron dispuestos no solamente a pensar, a sentir, y ese actuar comprometió incluso sus propias vidas. Our religious tradition teaches us that our ancestors didn't just think and feel, but they acted and even put their lives on the line. Vivo en un país muy religioso. I live in a very religious country. Cerca de mi iglesia hay 5 iglesias más. Near my church, there are 5 other churches. Hay mucho hablar de Dios en el medio donde me desenvuelvo. I'm living in an environment where there's a whole lot of talking about God. Pero la gente sigue necesitando que sea misericordioso. But people still need to be merciful. En los países latinoamericanos creo que el calor nos causa mucho daño. In Latin American countries, I think the heat does us some harm. Mientras voy manejando y alguien me pita, reacciono de una manera inesperada. If I'm driving and somebody honks at me, I react in this really unexpected way. Esa emoción me mueve a hacer algo. Just emotion moves me to do something. Pero no siempre las emociones nos mueven a hacer algo correcto. But emotions don't always move us to do the right thing. Pero el Espíritu Santo siempre nos llevará a hacer lo correcto. But the Holy Spirit can always be depended upon to teach us what to do. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Usted no puede dar lo que no tiene. You can't give what you don't have. Usted necesita y decide dar lo que tiene. You have to have and decide to give. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Recibimos de otros lo que hemos dado. We receive from others what we have given. Pero no siempre recibimos de quien le hemos dado. But we don't always get it from who we've given it to. Damos de lo que nosotros tenemos. Let's give from what we have. Y recibimos de Dios lo mismo que hemos dado. And receive from God
what it is that we have given. Mateo 5:8. Matthew 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Hay una historia chistosa o risible en mi ambiente sobre esta bienaventuranza. There's a funny story around here about this beatitude. Los adultos nos preguntaban a los niños, ¿querés ver a Dios? The adults ask the children, do you want to see God? Y esta experiencia al final era traumática, And this experience in the end was really traumatic porque tomaban sus manos y las ponían sobre mi cabeza because they took their hands and they put them on my head y me levantaban. and they picked me up Entonces me preguntaban, ¿viste a Dios? and they said, did you see God? Pero nunca pude ver a Dios. Perdón, hermano, no entendí. Pero con esto nunca pude ver a Dios. That hauling me up didn't ever let me see God. Bienaventurados los de limpio corazón nos habla de una pureza que Dios desea en nosotros para poder verlo. This beatitude talks to us about a cleanness of heart that God wants to see in us so that we can see him. La limpieza en este pasaje, en este verso 8, tiene 4 significados. Purity has 4 meanings here. Limpieza física, Physical cleanliness, como cuando se limpian los objetos para que estén limpios. like when you clean something so it'll be clean. Limpieza de personas, Purity of person, como cuando alguien se limpia para poder servir a Dios, como los sacerdotes en el templo. for example, as the priests purified themselves to be able to serve God in the temple. También limpieza aquí significa inocencia de cualquier delito. It also means being innocent of any offense, Pero también habla de una conciencia limpia. but it also talks about a clean conscience. La pureza o la limpieza tiene que ver con algo real, genuino. Purity has to do with something that's real, that's genuine, En oposición con algo falso. as opposed to something fake. También limpieza o pureza significa sin mezcla, It also means unmixed, como el grano de trigo que es aventado y zarandeado para separarlo de la basura. like the grain of wheat that is winnowed and sifted to separate out the garbage. También podemos encontrar que hay un significado de que no es adulterado, It also means unadulterated, como cuando se separa el vino del agua. like separating wine from water. Y la última aplicación de pureza es sin impureza, And the last thing it means is without impurities, como cuando se separa el oro de los metales inferiores. like separating base metals out from gold. Si usted y yo queremos ver a Dios, If you and I want to see God, necesitamos purificarnos. we need to be pure. Los procesos de purificación no siempre son fáciles. And the processes of purification aren't always easy. Un proceso de purificación implica limpieza hasta el fondo. This implies deep cleaning, right La down to the mayor- bottom. La mayoría de los líderes en los tiempos de Jesús miraban esta limpieza en relación con lo exterior. Most of the religious leaders in Jesus's time looked at the exterior aspect of purity. La única expresión de santidad que ellos poseían era la santidad externa, quizá. Maybe the only expression of holiness that they had was external purity. La pureza interna es el resultado de una relación personal con Dios. Internal purity results from a personal relationship with God. A menor relación, menor pureza. Less relationship, less purity.
a menor pureza, menor posibilidad de ver a Dios. Less purity, less possibility of seeing God. Hay una relación directa entre purificarnos y ver a Dios. There's a direct relationship between purifying our lives and seeing God. Si la relación de la persona con Dios es correcta, entonces está preparada para corregir las demás relaciones en su vida. If a person's relationship with God is correct, then they're in a position to correct the rest of the relationships in their lives. En una ocasión llevaron ante Jesús una mujer que había sido descubierta en el acto mismo del adulterio. There was one time when they brought before Jesus a woman who had been taken right in the act of adultery. Y los hombres que la llevaron a Jesús le dijeron, la hemos encontrado en el acto mismo y la ley dice que hay que matarla y hay que apedrearla. And the people who brought her said, look, we caught her in the act. The law says we have to stone her. We have to kill her. Jesús levantó su mirada, vio a los hombres y les dijo, el que de ustedes esté libre de pecado, que tire la primera piedra. And Jesus looked at them and he said, who is without guilt, throw the first stone. Bajó su cabeza, esperó un momento, la volvió a levantar y ya no había nadie. He lowered his head again, and a moment later he looked up and there was nobody there. Si yo compro una botella con agua y reviso la etiqueta de pureza, If I buy a bottle of water and I look at the label for purity, y dice 99% pura, pero 1% impura, ¿usted cree que me la tomaría? and it says 99% pure and 1% not, do you think I'm going to drink it? La pureza es un proceso Purity is a process. y necesitamos para poder ver a Dios purificarnos. And we need to purify ourselves to be able to see God. La séptima bienaventuranza. The seventh beatitude. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Blessed are the peacemakers, for they shall be called children of God. Desde el año 3600 antes de Cristo, el mundo solo ha tenido 292 años de paz. Since the year 3600 BC, the world has seen only 292 years of peace. Los expertos calculan que han habido 14,351 guerras grandes y pequeñas, Experts say there have been 14,351 large and small wars en las que han muerto millones de personas. in which millions of people have died. El Salvador se considera un país que firmó la paz. El Salvador is considered a country that signed a peace treaty. Pero con mucho dolor les digo que no vivimos en un ambiente de paz. But with much pain, I say to you that we don't live in a peaceful environment. Para Jesús la paz no solo significa el cese al fuego, For Jesus, peace doesn't mean just a ceasefire. tiene un significado más profundo de bienestar y relaciones adecuadas. It means a much deeper state of well-being and perfect relationship. Sin ser atrevido en lo que voy a decir, Mhm. algunos buscan la paz yéndose de vacaciones. I venture to say that some people look for peace going on vacation Otros buscan la paz en las fiestas. or going to parties. Pero una vez se acaba la fiesta y se acaban las vacaciones, se acaba la paz. But once the party's over, the vacation is finished, peace is gone. Muchos buscan la paz gastando dinero y comprando cosas para aliviar su ansiedad. Other people seek peace spending money and buying things to relieve their anxiety. Muchos buscan la paz, pero no la encuentran. Lots of people seek peace but don't find it. La única manera de encontrar la paz en nuestras vidas es encontrarse con el príncipe de paz. The only way of finding peace in our lives is to find ourselves with the Prince of Peace. Jesús le dio una lección grande a Pedro en una ocasión. Jesus once taught Peter a great lesson.
Cuando iban a arrestar a Jesús, Pedro lo primero que hizo fue sacar su espada. When they were going to arrest Jesus, the first thing Peter did was draw his sword. Y Jesús le dice a Pedro, si yo necesitaría protección, ¿tú crees que te la pediría a ti? And Jesus says, look, if I needed protection, do you think it's you I would ask for it? A lo largo de la historia se han quebrantado más de 8,000 tratados de paz. In human history, there have been more than 8,000 peace treaties broken. Cuando Jesús pronunció estas palabras, no había guerra en la tierra. When Jesus said those words, there wasn't war on earth, Pero tampoco había paz. but there wasn't peace either. En ese momento el imperio había provocado una represión para evitar que el mundo peleara contra ellos. The empire was carrying out really heavy repression to prevent the world from rebelling against it. Un pacificador está en paz consigo mismo y con Dios. A peacemaker is at peace with God and with themselves. Un pacificador lleva la paz a otros y trabaja por mantener la paz donde quiera que vaya. A peacemaker carries peace to others and works to maintain peace wherever they go. Nuestra tarea principal con quienes no están en relación con Dios es ser agentes de paz. Our main work for those who are not in relationship yet with God is to be agents of peace. Si transmitimos la paz de Dios, ellos querrán tener a Dios en sus vidas. And if we transmit the peace of God, then we can draw them to also wish to have the peace of God in their lives. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Blessed are the peacemaker, for they will be called children of God. No se pueden llamar a sí mismos hijos de Dios. They can't call themselves children of God. Solo Dios puede conferirles ese título. Only God can give them that name. Dios dice, ellos son mis hijos y mis hijas. God says, these are my sons and daughters. Mateo 3:17 dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Matthew 3:17 says, and lo, a voice from heaven saying, this is my beloved son, with whom I am well pleased. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder o potestad de ser hechos hijos de Dios. And John 1:12, but to all who received him, who believed in his name, he gave power to become children of God. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Blessed are those who weep, for they will receive consolation. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. ¿Seremos dignos de ser llamados bienaventurados o aún nos falta mucho por aprender y ejecutar y desarrollar en nuestra vida para hacerlo? Are we worthy to be called blessed, or do we still have a long way to go? Dejo abierto el espacio para que reflexionemos. I'm going to leave the space open so we can all reflect. Jen, would you like to explain how, or Karen, I'm not sure who. Hola amigos, hello friends. Ahora tenemos espacio para compartir juntos. We now have time to share together. Cualquiera puede compartir lo que está en su corazón con el grupo grande.
Anyone is allowed to share what is on their hearts with the large group. Recuerde hablar en oraciones cortas para que los traductores tengan tiempo de traducir para usted. Remember to speak in short sentences to give the translators time to translate for you. Cualquiera puede compartir en este momento. Si hay silencio, vea lo que Dios podría estar tratando de decirle. Anyone can share at this time. If there is silence, see what God might be trying to say to you. Le animamos a que hable desde su propia experiencia. Si escucha algo con lo que no está de acuerdo, considere preguntarse qué podría estar diciéndole Dios en este momento. We encourage you to speak from your own experience. If you hear something you disagree with, consider asking yourself what God might be telling you in this moment. Si desea compartir, puede hacerlo. Si alguien más está compartiendo, espere hasta que haya terminado antes de hablar. If you would like to share, you may unmute yourself and do so. If someone else is sharing, please wait until they have finished before you speak. El compartir en grupo comienza ahora. The group sharing begins now. ¿Cuáles son tus pensamientos? What are your thoughts? Tengo una pregunta y es, ¿con quién ser misericordioso? I ask myself, with whom should we be merciful? Con el lejano, como en las misiones, pero también con el cercano. With the ones who are far away, with the missions, but also with the ones who are close at hand. Con aquellos que se esconden detrás de la autosuficiencia. With those who hide themselves behind self-sufficiency. Pero están solos y sin interlocutores, sin quien los anime. But they're alone without interlocutors. No escuché bien la última frase. Pero están solos y sin interlocutores, sin con quien hablar, sin quien los anime. Without anybody who encourages them. Con aquel que está encerrado en su racionalidad. With those who are locked up in their rationality. Pero lleva un vacío que solo Dios puede llenar. But who carry an emptiness that only God can fill. Las bienaventuranzas también tienen que ver con nuestros cercanos. The Beatitudes also have to, are about those who are close at hand. Ya. That's it. Yo agradezco a hermano Nelson por compartir con nosotros esta meditación. I'm grateful to Nelson for having shared this meditation with us. Y la bienaventuranza de los misericordiosos te hace pensar en Santiago capítulo 1, 27. The Beatitude about mercy reminds me of James, ¿cuál capítulo? Perdón. Santiago, la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 27. Chapter 1, verse 27. Sí, dice, la religión pura y sin mácula es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus necesidades.
that the pure religion without stain is to visit the orphans and the widow and the ill. Y esto nos hace pensar que ser misericordiosos es más que solamente estar en la iglesia, más que orar, más que leer la Biblia. That the works of, and this reminds us that the works of mercy are about more than just being in church and praying and reading the Bible. Tenemos que ser dinámicos. We have to be dynamic. Y tenemos que, pues, proyectarnos a la sociedad. And we have to project ourselves, go out into the society. En su diversidad de necesidades. In the universality of need. Y bienaventurados los pacificadores. And the beatitude about the peacemakers. Cuando yo explico esto en mi iglesia, when I explain this in my church, yo les digo que en nuestro hogar nosotros podemos convertirnos en un ente pacificador. In our own in our own room, we can become a peacemaker. A veces les digo a los niños, si su papá está peleando, entonces ustedes pueden aconsejarle que eso es negativo, y así pues nosotros intervenimos en eso, y así se puede aplicar en cualquier ambiente. Sometimes we tell the children, if they see their parents fighting, that they can tell them that that's negative, and so we intervene. No, Dios les bendiga. God bless you. Bob, you can just speak. It's always with a certain amount of embarrassment when I remember that the social position of the person asking, who is your neighbor, was a lawyer. Con un cierto nivel de vergüenza que se siente cuando alguien que se pregunta quién es su vecino. Es abogado, que le da vergüenza recordar que era abogado que preguntó quién es mi prójimo. Because I think that the Sermon on the Mount is really a call to action based upon the golden rule. Que siento que el sermón del monte es realmente un llamado de acción basado sobre la ley de oro. Yo no voy a distinguir lo que dijo Nelson, pero yo creo que la palabra en español es más tomar acciones que tienen cierto sentido de riesgo. No se siente en su silla quieta. Actúe, haga algo, no habla, actúe.
I think the words that Nelson spoke were stronger in Spanish. He said, don't just sit in your seats, act, get out. Don't just think, do something. And I find this sermon, for me, really something that I should be reading more often, certainly daily, as much as the Lord's Prayer. And it's great stuff. He encontrado que este sermón es algo que yo debería de leer diario, similar a la oración diaria del Señor. Es muy bueno. Friend Robert speaks to my condition. I think it should be inner faith and practice. Este hermano habla mi condición, que creo que este sermón sobre el monte debe ser en nuestro libro de fe y práctica. Gracias, amigos. Thank you, friends. Hemos llegado al final de nuestro programa. Voy a invitar a Peter a finalizar con una oración. So we've come to the close of our program, and I'm going to invite Peter to end with a prayer. And I'm wondering if one of our interpreters can translate for that, and then we'll close. Holy Spirit, you tell us that we need to be willing and able to weep. Espíritu Santo nos dice que necesitamos ser listos, But it seems like there is so much to weep for right now. Listos para llorar, pero me parece que hay mucha razón para llorar estos días. We weep for the children who are afraid when the sirens scream. Lloramos para los niños que tienen miedo cuando escuchan a las alarmas. We weep for all the terrible damage that we are doing to our precious earth. Lloramos cuando vemos el daño profundo que hacemos a nuestra tierra tan linda. Soften our hearts so we are able to weep. Háganos los corazones tiernos para que podamos llorar. To make us capable of doing these acts of mercy that are so needed today. Para convertirnos en seres capaces de actuar estos hechos de misericordia. Thank you, Lord. Amen. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Amén. Thank you, friends. We are finished. Gracias, amigos.
I want to just thank you, Nelson. I want to thank Jen and Karen for being our organizers. Peter says gracias a Karen y Jen, y Judy, y Jessica, y Mary, y Nelson, y Fran. And Fran is my elder. y gracias por todos. Hasta luego, Dios les bendiga. Hasta luego, adiós. Gracias a todos. Bendiciones. Thank you. God bless you all. Thank you all. Many blessings. Thank you. Thank you, Thank you. interpreters. Gracias.